¿Qué tal? Bienvenidos todos y todas a esta edición de Todos al Cine, un espacio en el que recorremos no solo la labor de los diversos cineastas nacionales, los diversos profesionales de la imagen, sino también nos detenemos un poco en su trayecto, en sus gustos, en sus disgustos, le damos un repaso a su carrera. Y hoy día tengo el placer de tener a mi lado acá, en vía remota, a Matías Vice. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar conversando. Bueno, mira, sobre todo, Matías, porque tienes una película nueva dando vuelta. Muchas felicitaciones por el estreno de Mensajes Privados. Eh, en estos días post pandemia, de verdad que es una proeza poder armar poder armar una producción. Y por lo mismo quería conversar contigo a propósito del origen de esta nueva película. Eh, Sí, ¿Dónde parte? ¿Esto fue en pandemia? ¿Venías de atrás con esta idea? Yo sé que tú eres de vueltas largas, en el fondo, sí, vas meditando lentamente los proyectos, cómo se transformó, en fin. sí. Esta no, la verdad, esta no fue de vuelta larga. Estaba con otra película, preparando, ensayando, a punto de filmar, cuando estalla la pandemia y estábamos a 2 semanas de filmar, entonces tuvimos que suspender. Yo me volví a México, yo estaba viviendo en México en ese momento. Y con todo esto de parar una película que uno viene trabajando por años en el fondo, y sí me pasó algo con la pandemia, con este shock que significaba sí me parecía que dentro de todo lo difícil que estábamos viviendo, dentro de todo lo problemático que era, había algo que para mí era interesante, que era como volver a lo esencial, a volver a cómo somos como hijos, cómo somos como padres, cómo somos como pareja. Y también me parecía que era un momento en que de alguna manera había que intentar aportar desde lo que nosotros hacemos, porque sentía que estábamos viendo un momento muy difícil como humanidad. Y, y así surge la idea de hacer una película, literal, el primer día de pandemia. O sea, yo llego a México, me doy cuenta de que estamos encerrados, de que obviamente no voy a poder filmar la otra película, y digo, bueno, quiero hacer una película, quiero hacerla ahora, y con estas ganas un poco como, y la confianza de creer que esto va a resultar y de que este proyecto va a salir adelante, se me ocurre la idea de contactar amigos, actores, eh, no solo muy buenos actores que yo admiro, con los que quiero trabajar, con los que he trabajado, con los que quiero seguir trabajando en el fondo, sino también personas interesantes, personas potentes, profundas, a hacerles una invitación a hacer una película que en un principio tenía un pie forzado, que era obviamente que ellos mismos se tenían que grabar, y que iban a hacer unos monólogos. Algunos yo les propuse la historia, otros fueron historias de ellos mismos, pero todas son historias reales, todas son historias que han pasado. Y así surge un poco, es un ejercicio como de confianza, de creer en este proyecto. eh, y surge como esta invitación a reflexionar y a mirarnos hacia adentro en el fondo. Una de las cosas que me llamó la atención de tu película es que varios de los actores que están involucrados en el elenco también Sí, tienen un crédito como en el guión. sí, Y me imagino que eso responde un poco a lo que me acabas de contar, de que en el sí. fondo hay una especie de labor creativa que es conjunta también en esta película en particular. Sí, casi yo te diría que nos saltamos el proceso de guión. Fue obviamente porque los que tienen el proceso los que aparecen con el crédito de guión, muchos de ellos son propias historias, son historias o inspiradas o historias autobiográficas, realmente. Eh, claro, esta invitación en el fondo que yo les hago era a mirarse hacia adentro y a ver de qué queríamos hablar. Eh, y ahí un poco sale esta idea de llegar y grabarse. Entonces, sí conversamos de qué lo podemos hacer, cómo podemos
desarrollar estas historias, y luego ya yo iba a tomar este material y a ir montando. Entonces era una película que literal la estábamos haciendo sin saber hacia dónde íbamos, sin saber lo que iba a aparecer, porque muchos de ellos era como, hagamos esta historia, qué es lo que te está pasando, de qué quieres hablar. Entonces estábamos todos como haciendo una película al mismo tiempo sin saber hacia dónde. Yo obviamente le bajé un poco como la presión y les hablé como de que era un ejercicio, de que estábamos reflexionando, pero en el fondo yo sabía que esto iba a ser una película que iba a terminar en salas de cine, en festivales, y que se iba a convertir en mi nueva película. Pero la valentía de los actores como de confiar y de tirarse como a la piscina así, que estaba en ese momento súper súper vacía. Y también para mí fue un ejercicio de confianza, eh, de como delegar bastante como el proceso. Yo soy mucho de escrituras muy largas de guión, de revisiones, luego de ensayos de meses, casi como que fueran obras de teatro mis películas, y acá era a veces conversaciones. Yo en el fondo dirigí la película por mensajes de audio de WhatsApp, por llamadas, y ellos se grababan solos, que también me parecía interesante, como el ejercicio de que ellos se graben solos con una cámara y luego qué pasaba con eso en el cine, en el fondo. Y yo veía el material al día siguiente, cuando me lo mandaban. Entonces era ellos también encontrar el momento para poder grabarse. Todos estábamos como con esto de la pandemia. O sea, literal no podíamos salir a comprar pan y estábamos filmando una película. Entonces también eso le daba como una carga y una mística súper bonita. ¿Qué fue lo más difícil de poder generar con tu equipo la mecánica en el fondo? Porque tal como tú lo describes, es un proceso que también requiere una cierta disciplina en la medida Sí. de que la van manteniendo en el tiempo. Sí, yo creo que había algo que nos ayudó mucho en el fondo, que era que también estábamos haciendo cine para como sobrevivencia un poco. O sea, estábamos todos al borde de volvernos locos, y en ese sentido el hacer una película, el volver a nuestro oficio, nos despegaba de internet, nos despegaba de ver conteos de casos, de ver cómo iba avanzando el coronavirus en el mundo, cómo nos desplegaba, nos sacaba de eso y nos permitía eh, enfocarnos en nuestro oficio, en lo que queremos hacer, y en temas profundos. Yo ahí un poco sí, como pie forzado era, ok, nos vamos a grabar cada uno con sus teléfonos, directo a cámara, pero más allá de eso, porque yo sabía que un poco digo, más allá de la calidad de la imagen que tuviéramos, que también lo conversábamos, cómo iba a ser el encuadre, qué lugar de la casa íbamos a elegir para grabar, tenía que ver con lo que iba a pasar delante de cámara. Y creo que ahí era la lección de ellos, mía también, en conjunto, de exponernos. Entonces quizás si te diría que fue lo más difícil, es que es una película que es súper expuesta también. O sea, están realmente los actores, estamos todos ahí como enfrentados con miedos, enfrentados con traumas, enfrentados con situaciones difíciles. Si bien no son todas las experiencias realmente de ellos, pero todas son experiencias de verdad, reales, y en ese sentido ha sido una película súper súper sanadora, súper catárquica también, no solo para los que la hicimos, sino lo que nos pasa cuando presentamos la película. Hemos tenido la suerte de ir a muchos conversatorios, que la película genera reflexión, genera intimidad y sobre todo genera preguntas que nos hacen como crecer también. Una cosa que no deja de llamarme la atención es que en la medida de que vas como planteando el corazón de la película, Sí, no se diferencia en gran forma al resto de tus filmes. O sea, sí, buena parte de tu trabajo siempre ha tenido que ver con irse un poco hacia adentro, eh, buscar las motivaciones de los personajes, pero no solo en el hacer, sino que también como en el reflexionar. sí, Es un cine que es íntimo y bueno, qué más íntimo también que esa situación en la que ustedes mismos estaban envueltos en el corazón de la pandemia. sí, totalmente. Y ahí un poco
como la primera tentación que había era de hablar de la pandemia, obviamente. O sea, estábamos todos en este momento en que que nos lavábamos la ropa, que salíamos a la esquina y volvíamos y nos duchábamos y nos cambiamos, ¿cachai? Como estábamos en toda esa locura, entonces era muy fácil caer en eso, en esa tentación de meter a la pandemia, meter como este día a día. Y ahí, claro, la primera como idea fue, bueno, vamos a sacarnos de esto, vamos a ponerlo esto en pausa, porque igual va a estar de alguna manera, igual la película está cruzada un poco por esto que estábamos viviendo, pero la idea era buscar en nosotros como cuáles son nuestros temas, cuáles son los temas que un poco a partir de esta situación que estábamos viviendo en el mundo, eh, empezaban a florecer y empezaban a- a- a tornarse importantes. Ahora, de cara al recorrido que ha tenido la película, Sí. ¿cómo les ha ido? Porque me imagino que en este instante debe haber hartas producciones que están tratando un poco de lo mismo. Yo creo que tienen que haberse encontrado en el camino con almas gemelas o proyectos gemelos o parientes cercanos que estaban más o Sí. menos en la misma onda, ¿no? Sí, no, yo no vi algunas películas que aparecieron, obviamente hubo como una moda de hacer como relatos de pandemia y cosas así, pero bueno, no, el camino de nosotros iba mucho más allá de eso. Nosotros queríamos que la película quedara más allá como de un retrato de un momento que estábamos viviendo, y en ese sentido ha sido todo increíble. O sea, tuvimos la suerte de que la película arrancó en el Festival de Cine de Málaga, que es un festival tremendamente prestigioso, importante. La película gana el premio al mejor montaje, el Nico Poblete también se lleva el premio a mejor actuación, y de ahí para adelante la película han pasado muchas cosas lindas, está teniendo un recorrido súper bonito, y acá en Chile también fue muy lindo lo que pasó, porque a pesar de que la situación en la sala está difícil, obviamente todavía la gente no vuelve al cine en grandes cantidades, pero sí pudimos acompañar a la película mucho, presentarla, hacer muchos conversatorios, y nos tocó recibir de cerca cosas muy, muy bonitas. Entonces sentíamos que la película terminaba siendo una experiencia súper súper personal. O sea, tal como hay esos negros en la película, como esos tiempos a veces eh, que como pestañeo, sentíamos que esos mismos tiempos hacían que el espectador también tuviera sus momentos de reflexión, inspirados en la película. O sea, esos son nuestros mensajes privados en el fondo, pero la película tiene los mensajes privados de cada uno, y en ese sentido es como una invitación a ponerlos, a reflexionarlos y sobre todo a sanarlos. Entre medio es inevitable preguntarte por tu reencuentro con dos actrices que han sido importantes en tu carrera. Y Sí. en ese sentido, la presencia de Blanca Levin, por un lado, y de Antonia Segers, yo creo que marcan de alguna forma la película. Mm. ¿Y cómo fue el proceso con ellas? ¿Cómo fue que llegaste a proponerles esto? Estaba claro que iban a seguir, me imagino, de alguna manera, regresando un poco al camino que ya habían recorrido contigo también, Sí, creativamente. sí, fue muy, muy bonito, porque obviamente son dos actrices con las que yo he crecido, con las que he ido también aprendiendo muchísimo, que admiro y que quiero seguir trabajando también. Entonces fue muy natural llamarlas a ellas. Por ejemplo, el trabajo con Antonia fue muy lindo. La historia de Antonia es una historia de una profesora mía del colegio, es una historia real, y que yo tenía esa historia, tenía un guión, una idea de hacer un largometraje con esa historia, pero aparece esta idea de hacer la película y digo, bueno, esto puede ser uno de los monólogos, y claro, se me aparece Antonia Segers, así digo, bueno, esto es para ella. Antonia lee la historia, y de ahí para adelante fue muy fácil, ella le gustó mucho, entendió muy, muy, muy bien la historia, y, y fue un trabajo súper súper bonito. Es una historia, siento yo, súper potente, que articula en gran medida el desarrollo de la película. Y por otro lado, cuando llamo a Blanca, también le hago una propuesta a ella, de decir, bueno,
qué te dan ganas de hacer, qué me propones tú también. Y Blanca me dice, claro, yo estoy media superada, o sea, con la pandemia no, feliz, quiero estar, quiero actuar, quiero estar en tu película, pero no tengo como algo para, no tengo la energía todavía para mirarme y poner un tema mío. Entonces también tenía una historia real de una amiga en Alemania que había vivido esta historia y ahí cruzamos y es la que le propongo a Blanca y claro, en verdad con la Blanca es un trabajo avanzado, es mucho tiempo, nos conocemos muy bien. eh, Partimos como de un punto súper súper bueno siempre y ahí, claro, fue un trabajo súper 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 profundo, pero también, también sencillo. O sea, el trabajo con Blanca siempre es como de empezamos y vamos cada vez aumentando en profundidad, hizo varias tomas y al final fue súper bonito también lo que hizo ella. A propósito de Blanca Levin, el próximo año se cumplen 20 años, 2 décadas de la filmación de Sábado, o del estreno, mejor dicho, Sí, de Sábado. sí. Eh, Mira, y te pregunto por Sábado, porque es uno de los filmes que hoy consideramos como fundacionales del novísimo cine chileno, o Mm. de esta nueva ola de cine chileno que de alguna manera eh, fue creciendo de diversas formas, aumentó la presencia de nuestras películas en el extranjero, nos llevó a postular a premios. Bueno, ustedes mismos fueron protagonistas también de toda esta evolución que nos llevó a festivales de primera línea, en fin. Eh, ¿Cómo miras hoy, Sábado, ya Sí. muy cerca de estos 20 años, y cómo lo sitúas también dentro del marco de un cine chileno que ha cambiado tanto también? Sí, también como yo creo que refleja harto lo que pasó en ese momento, que fue Sábado, fue en la cama, fue La Sagrada Familia, fue Play también, fueron un grupo de películas que coincidieron además en un festival de Valdivia, que se armó como un cuento súper súper interesante, y aparecimos una generación de directores que no solo teníamos esas películas, pero vinieron también bastantes más después, que tenía que ver con la aparición de las escuelas de cine, con las universidades que estaban abriendo las carreras de cine. Entonces, claro, fue como una aparición de una generación joven que siento yo que lo interesante fue que nos mantuvimos, hicimos segundas, terceras, cuartas, quintas, yo ya voy en mi séptima, octava película, entonces, eh, y fuimos creciendo, fuimos como manteniendo un espíritu también súper autoral, que también dialogaba con el público, en ese sentido siento yo que fueron películas que estuvieron en festivales, que ganaron premios también, pero también tenían una recepción eh, local súper interesante. Y para mí fue, claro, fue un ejercicio que es bastante como lo que sigo haciendo. Yo creo que esa como juventud de la ópera prima, diría que es bastante también lo que pasó con mensajes privados, o sea, de confiar. En el caso de Sábado, era hagamos una película en un plano secuencia, eh, experimentemos, probemos, y en mensajes privados es bastante parecido como la energía, o sea, de decir como vamos para adelante, confiemos, ya claro, hay una carrera y hay un aprendizaje, una experiencia que me puede ayudar quizás como a sortear ciertas cosas que son más difíciles, pero siento yo que a mí lo que me interesa es ojalá mantenerme en ese espíritu como de la ópera prima, de la película a veces imperfecta, pero que tiene una búsqueda que a veces puede resultar bien, a veces no, pero tiene que ver con una búsqueda como material, pero con una honestidad un poco, o sea, con una honestidad sobre de lo que estamos hablando, de los temas que nos interesa poner sobre la mesa, y creo que eso también he ido yo como profundizando con película a película. Una cosa que siempre me llamó la atención de Sábado es que confiaba en un formato que iba a convertirse en finalmente la regla de la industria. Mm, En ese sentido, ustedes fueron súper pioneros a la hora de creer en el digital y de la posibilidad de hacer el digital, no solo porque costaba menos plata, mm, sino también porque era una nueva materialidad.
Sí, fue súper loco, fue difícil. Me acuerdo cuando estrenamos la película, estrenamos en el Cine Arte Alameda, pero también estuvo en el Cinemark, en el Cinehoids, y la película teníamos que llevar el DVD de la casa, ¿cachai? Con un proyector, y estaba todo en contra, obviamente, porque no podían poner los trailers, un poco nos querían como sacarlo lo antes posible de la sala. Entonces, claro, era como esta lucha. eh, contra un poco algo súper establecido, pero en ese sentido el cine siempre ha estado así, o sea, desde que aparece el sonido, ahora bueno, el color, etcétera, pero en este momento, claro, era la aparición del digital, y ahí siento yo que, claro, teníamos esta cosa de ser como estudiantes de cine, de no tener todavía este amor por el celuloide. Si bien nos tocó filmar, yo pude filmar en 16 milímetros, hice una película de egreso en la escuela de cine con 16 milímetros, pero no teníamos quizás esta añoranza o este tan apego al celuloide, y nos permitió como adaptarnos muy rápido a un nuevo formato que estaba apareciendo. En la suma y en la resta de esa experiencia, ¿qué es lo que dirías tú ha influenciado más tu manera de aproximarte al trabajo cinematográfico desde esos días? ¿Qué Mm. cambió? ¿Qué se ha conservado? ¿Qué crees que ha sido bueno y qué crees que ha costado más, que ha sido más difícil? Sí, yo creo que primero ya te dije lo de antes que se ha conservado, que es como este espíritu de juventud, como de ópera prima, de experimentar, ¿cachai? Y también hay otra cosa que para mí ha sido súper importante, que tiene que ver con el rigor, que tiene que ver con el trabajo. O sea, Sábado fue una película que realmente ensayamos 3 meses, muy, muy arduamente. Si bien la película tiene una frescura y tiene como algo que pareciera que es único de esa vez, pero la película está muy preparada, muy ensayada, y eso es algo que yo vengo desarrollando, claro, desde los cortometrajes que hice en la escuela, desde Sábado, después en La Cama, también una película que estuvimos, no sé, casi 6 meses ensayando. Entonces tiene que ver con ese rigor, y, y ese creo que es uno de los aprendizajes, y quizás como de las dificultades. Yo creo que también entender que es parte como del proceso. O sea, muchas veces no está lo que nosotros queremos, no está la locación o el actor que uno quería, no puede. Entonces creo que hay un director tiene que manejarse como con dos cosas que son súper opuestas, en el fondo, que es como con una determinación gigante: esto es lo que quiero, para allá voy, y con una fluidez también, como agua, de poder decir, bueno, esto no era, me voy para allá, y en el fondo como aprovechar cada problema como algo que hay que sumar. Me acuerdo, de hecho, una de las cosas que les decía a los actores en Sábado era que no podían haber accidentes, pero en el sentido de que si alguien se caía, no íbamos a cortar, íbamos a parar de nuevo, a empezar, sino que esa caída no solo había que sortearla, sino que teníamos que sumarla a la acción. Me acuerdo, hay un momento de Blanca que saca como el cinturón de seguridad, y se le traba y no lo puede sacar. En una película normal, tú corte, vamos de nuevo, ya que el cinturón salga bien. Acá no, pues ella lo ocupó como para cargarse, o sea, venía enojada, no le sale. Entonces, claro, la escena crece en el fondo con ese como accidente. Entonces, creo que también eso es una como de las lecciones, como que es un arte también que depende de muchos factores. Entonces, cómo sumamos esas cosas, no solo a sortearlas, sino a que hagan que nuestras películas vayan creciendo. Solo para la anécdota, ¿cuántas tomas hicieron de Sábado? De Sábado, mira, hicimos muchos ensayos pequeñitos, como por bloque. O sea, me juntaba con Víctor Montero y con Blanca y con Gabriel, y hacíamos esa escena. Por ejemplo, un día completo la ensayábamos muchas veces, la leíamos. Así como con todos, hicimos una pasada general, que fue una semana previa al rodaje, sin el vestuario. Por ejemplo, yo no quería que Lola Blanca estuviera de novia, porque me parecía que el vestuario le iba a sumar algo nuevo al día del rodaje. Y luego hicimos dos tomas: una toma un día sábado, y una toma el día domingo. Y curiosamente la película Sábado se hizo el domingo. Es la toma que quedó, que si bien son dos películas, en algunos de los DVDs que hay por ahí dando vuelta está la toma del Sábado. Sí, está ahí para verla, pero la toma que más nos gustó, que nos parecía que era más potente, era la del domingo. Eh,
Una de las cosas que quedó heredada de Sábado y que se trasladó, por cierto, en la cama y que se recalcó aún más en la vida de los peces y en la memoria del agua, fue tu abierta opción por establecer un lenguaje o una aproximación al cine desde el punto de vista de la intimidad, Sí. trabajar desde dentro. Algo que es muy curioso en un mundo donde todo parece estar bombardeado desde fuera. No hay Mm. que olvidarse que tú has desarrollado tu carrera en la medida de que las superproducciones, que los superhéroes, que los efectos especiales se han ido tomando buena parte como del mercado y en cierta forma y conscientemente tú has remado un poco a la contra en ese sentido, pero Sí, has permanecido siempre fiel a esa visión, de alguna forma. sí. O sea, qué más raro que sería para mí ver una película de Matías Vice con gente con superpoderes, ponte tú. Claro. Sí, sí, yo creo que tiene que ver con la honestidad. Para mí, hacer una película es un ejercicio de honestidad brutal. Tenemos que convocar a un equipo, tenemos que hacer que ellos sientan esta película propia, que pongan también mucho de corazón, de su intimidad también. Entonces, para mí, el por qué hago una película es casi más importante. O sea, el desde dónde, por qué estamos haciendo esta película. Y siento que ha sido cada vez así, y cada vez quizás en una profundidad más grande. O sea, hablamos de la vida de los peces. Es una película que también yo estaba atravesando por un momento así, estaba en una ruptura, decía, bueno, qué me podría pasar si me encuentro con esta pareja 10 años después? Eh, Luego la memoria del agua, si bien yo no era papá, pero decía, bueno, ¿cuál es la prueba más difícil que puede tener una pareja cuando una relación está estable? Y entonces, claro, nos metemos en temas como súper difíciles, pero siento yo que también súper desafiantes, y cada vez como intentando ir un paso más allá en esta exposición, finalmente. Yo creo que hacer una película, la gente quizás no lo sabe, pero es un ejercicio también como de exponerse y de estar ahí eh, en la pantalla. En cierta forma, el recorrido que tú has ido desarrollando no depende ni de modas, ni tampoco depende ni de cambios tecnológicos, por ejemplo. Mm, Y en último término, no ha dependido de pandemias. Me llama la atención que en el fondo el lenguaje siempre sea el mismo. sí. Tu, tu, tu capacidad como de mover las piezas en el fondo apunta un poco a lo mismo. Ahora, desde, el- desde la, desde el trabajo del director, ¿cómo se arma una producción en esa dirección? Cuando, si uno tuviera que ser súper didáctico, si nos tuvieras que explicar cómo parte tu proceso. Mm. Yo creo que parte desde mirarse hacia adentro, un poco lo que hablaba antes, desde de qué queremos hablar, desde dónde queremos hablar, cuáles son los temas que me interesan. eh, y muchas veces esa quizás es el momento más difícil, el encontrar, no sé, una línea que yo diga, quiero contar la historia de una pareja que se les muere un hijo y qué le pasa a la pareja con la muerte del hijo. O sea, llegar a eso, no sé, nosotros terminamos La Vía de los Peces, que fue una película tremendamente exitosa, que había ganado el Goya, todo el mundo, bueno, ¿cuál es tu siguiente proyecto? Dámelo ahora, o lo queremos. Y yo decía, no sé, no tengo siguiente proyecto, porque estaba en esta búsqueda de decir, bueno, ¿de qué quiero hablar ahora? O sea, para mí La Vía de los Peces es una película tan personal que no quería como bajar la expectativa mía, en el fondo, de decir, bueno, cualquiera esta, o quiero adaptar este libro, quiero hacer tal película, porque están apareciendo productores que quieren ayudarnos. Eh, entonces, para mí lo más difícil era llegar a algo realmente que me representara y que tuviera las ganas de hacer. Y hasta que, me acuerdo, estábamos en Lima con Julio Rojas, estábamos en el Festival de Lima, y yo le digo, estábamos con La Vía de los Peces, y yo le digo, bueno, quiero hacer esto, quiero hacer la historia de una pareja que se le muere un hijo y qué les pasa con la muerte del hijo. Julio me dijo, no sé si quiero entrar en ese tema, hay que hacer unos machitún y tenemos que ver cómo entramos ahí. Y claro, y Julio me dice, hagámosla, finalmente vamos para allá. Y entonces siento que ese es quizás como un primer arranque, y luego ya empezar a armar un equipo, empezar a escribir. eh,
pero siento yo que cuando uno ya tiene como esa línea escrita, ya no hay tanta pérdida, ¿cachai? Y esa línea incluso te va a ayudar a cuando estés filmando, que a veces hay una escena muy divertida, muy buena, pero tú volvís como a tu, ¿de qué se trata mi película? No, no se trata de esto, ¿cachai? Vuelvo como a este centro, termina siendo como un timón súper claro que me ayuda desde cómo dirigir a los actores, cómo hacer la música, hasta el afiche también, como, a ver, ¿de qué se trata la película? ¿Cachai? Se trata de una pareja intentando superar la muerte de un hijo. Ok, pum, ¿cachai? Estamos en Todos al Cine junto a Matías Vice, repasando su carrera, conversando acerca de su proceso creativo, de sus motivaciones y también, obviamente, de su última película, Mensajes Privados, estrenada hace unas cuantas semanas nomás, hace poco tiempo, llegando a las pantallas de cine otra vez. ¿Cómo fue reencontrarse con el público real, con el público Sí. sentado en las butacas? Increíble, increíble. Primero, además porque esta película se hizo remotamente. O sea, yo no vi a los actores, habían actores en España, actores en Argentina, yo estaba en México en ese momento, mi montajista estaba en Chile, íbamos montando, él me mandaba material, yo lo veía en el teléfono, le mandaba mis comentarios. Eh, Luego, claro, la película queda en el Festival de Cine de Málaga, viajamos a Málaga y claro, ver la película en un teatro increíble además, gigante, hermoso, súper, súper bonito. Y entonces, claro, el ver público, el ver salas llenas, y después también nos pasó acá en Chile, hicimos una premiere en el Teatro Oriente, que estuvo súper bonita, y como te decía, tuvimos la suerte de acompañar a la película por regiones, nos tocó ir a diferentes lados. Muy lindo lo que pasó, muy lindo poder conversar con la gente. eh, Ver, o sea, o realmente ver en in situ qué es lo que provocaba la película, ¿cachai? Que provocaba como una catarsis, que gente se nos ponía a hablar de sus propias vidas, y en ese sentido nos dimos cuenta que habíamos cumplido como este primer objetivo de aportar un granito de arena en este momento tan difícil que estábamos viendo. Yéndonos al otro extremo en el fondo, al otro lado del espectro, Sí. eh, ¿cuál es tu opinión acerca del streaming, Matías? Este mundo que puede ser un poco complejo para el creador audiovisual en la medida de que no está el feedback con la sala, no está el feedback con el público, y que uno también depende como de la curiosidad del propio espectador. Te lo pregunto porque, bueno, La Memoria del Agua, por ejemplo, si alguien quiere buscarla, está en Amazon Prime Mm. y está en un servicio de streaming, y sin embargo uno queda con la sensación de que a lo mejor esta relación con el público se vuelve un poco más distante, más fría. ¿Qué sientes tú al respecto del streaming o cómo te manejáis también tú como usuario de streaming? Sí, creo claro, tiene dos cosas. Por un lado, te permite acceder a las películas un lunes de la noche, llegar y tener la película ahí. Me parece que también hay distintos streaming, que hay distintas plataformas, hay plataformas como que buscan también distintas programaciones, ¿cachai? A mí me gusta, siento que me encanta también que mis películas, o sea, yo siempre he pensado mis películas para que sean vistas en cualquier situación. O sea, obviamente para mí el ideal es una sala de cine, el rito también, y nos pasaba mucho con mensajes privados, qué significaba ver la película colectivamente, con La Memoria del Agua también. Era impresionante lo que pasaba en la sala, en una sala llena, cómo se vivía esa película, que era muy distinto con verla en un computador, ¿cachai? También uno dice, uy, me darían ganas de que la gente vea la película en una experiencia colectiva, obviamente sin interrupciones, sin el teléfono, sin el timbre, ¿cachai? Las cosas que pasan cuando uno está en la casa, pero también siento y yo pienso mis películas para que sean vistas en un teléfono, en un computador, en la pantalla del avión, en cualquier lado. Un poco tiene que ser mi misión atrapar al espectador, emocionarlo. La primera quizás es entretenerlo, es que no se vaya, que esté en la película y después ya, claro, ojalá que reflexione, que se sienta
interpelado, invitado a reflexionar con lo que está viendo. Y ahora Matías dice el espectador. ¿Qué ves en streaming? No te va a preguntar cuál servicio tenés, digamos, pero ¿qué es Sí. lo que te gusta mirar ahora como espectador? Sí, bastantes películas, fíjate, como un momento pasé mucho por las series, después sentía que a veces eran muy largas, que le dan demasiado, como que veía que le estaban pidiendo una segunda temporada, una tercera temporada, ¿cachai? Como ese como estiramiento a veces no me gustaba tanto como espectador, entonces sí sigo buscando muchas películas. El streaming te permite también poder llegar a autores que a veces son difíciles de encontrar, ¿cachai? En, en, en buenas como plataformas de streaming, pero también veo series que me gusten, o sea, como me permite como acercarme y también, claro, está la comodidad de que uno puede dejar la cuestión a la mitad y al día siguiente seguirla viendo. En ese sentido se adecúa bastante al mundo moderno o el mundo de la ciudad que vamos como medio a la carrera. Te lo preguntaba también precisamente porque no me extrañaría que algún día entraras en el mundo de las series. ¿No te ha llamado la atención meterte en esta lógica, sobre todo ahora que el formato de serie ya no tiene que ser dos, tres, cuatro temporadas, sino que puede Sí, ser una miniserie de 6 capítulos? sí, 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 algo que quizás me había eh, como estado fuera, había sido un poco más reticente, eh, pero me parece que ya puede ser momento también, como de acercarme hacia allá. También me ha tocado ver series increíbles, no sé, me viene a la cabeza historias de un matrimonio, ¿cachai? Que yo diría, bueno, yo podría hacer algo así y me encantaría hacerlo también, creo que lo podría hacer súper bien. Entonces veo que hay series que están hechas con mucho cariño, muy bien. A veces veo otra que uno nota que están como haciéndolo eh, con no tanto cariño quizás o con tanta calidad. Entonces, claro, yo como he tenido la suerte de trabajar en mis películas con mucha independencia, con mucho tiempo, como que también me dan ganas de entrar en el mundo de las series también para probar y para experimentar, para también desafiarme con algo distinto. Ojalá también con la suerte que he podido hacer las películas, que tiene que ver con una independencia súper grande. Sé que el tema en las series eso es más difícil, pero también me dan ganas de probar y de ver cómo me podría desarrollar yo también ahí. Siento que claramente es un formato que llega a audiencias muy grandes y a mí también me dan ganas de poder encontrar a esa cantidad de público. Eh, la nueva producción, estos mensajes privados, también de alguna forma marca la continuación de una alianza que tú has tenido desde hace mucho tiempo con tu productor Adrián Solar. Sí. Por lo general, no es tan común que un director y un productor desarrollen una carrera un poco juntos. Mm. Y en ese sentido, cómo ha sido la evolución de este team Sí. eh, que también está, no sé, ocupado en otros trabajos personales, pero que Sí. cada vez que se reúne, siento que de alguna manera hace sentido. Sí, ha sido increíble porque siento yo que para mí Adrián logró como materializar esta energía, ¿cachai? O sea, creo que con, no sé, Sábado es esta muestra como de hacer una película, así, ya no tenemos dinero, que hagámosla en un plano secuencia, que los actores sean, como que los convenzamos de estar, como un poco una cosa mucho más de estudiante, y siento que Adrián como que le dio como un uso en el tiempo a esto, como de manera de, ok, vamos a hacer películas, vamos a hacerlo de manera profesional, vamos a postular a los fondos, vamos a esperar, vamos a tener un buen guión, y eso lo vamos a convertir en una carrera. Entonces para mí fue fundamental esta sociedad o esta alianza con Adrián porque me ayudó un poco a esta energía de juventud, de que quiero hacer películas,
se transformara en una carrera en el tiempo, con películas cada vez más grandes de presupuesto, con mayores desafíos, con actores internacionales, con coproducciones con otros países. Y en ese sentido ha sido un crecimiento eh, para los dos, siento yo. También creo que nos hemos ido complementando súper bien, creativamente y en todo ámbito, me parece. Bueno, y eso a propósito de lo anterior nos lleva a México. Eh, ¿Cuál fue el motivo de tu viaje a México y de que estuvieras radicado durante un tiempo allá? ¿Vas a volver? Eh, Sí, sí, o sea, ha sido un motivo personal. Mi pareja está en México, entonces ha sido una cosa de vida, pero claramente la vida se cruza con lo laboral, entonces, si bien todavía no he trabajado en México, pero es bastante probable que vaya a hacer algo allá, eh, pero todavía me quedan cosas por hacer acá. Tengo una próxima película que todavía no puedo contar mucho, pero es una próxima película que se va a estrenar, entonces todavía me quedan cositas por hacer, pero también viendo, o sea, si la vida personal también me está llevando a México, también quiere decir que esto se puede cruzar con la vida profesional. Oye, ¿cuánto nos puedes contar de lo que viene? No mucho, la verdad, porque me van a, Ya. me van a matar, pero sí que puedo decirte que esta película que se había suspendido de poder hacer, finalmente la logramos filmar y vamos a tener en este segundo semestre. Entonces, este para mí es un año increíble porque voy a haber estrenado dos películas que me tienen tremendamente orgulloso y no sé, siento que van a dar tanto que hablar a más películas. ¿Cómo fue volver a rodar después de un buen rato y después de toda la tensión provocada por la pandemia en un set? Sí. Con todas las medidas del caso, en fin. Sí, bien, 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 la verdad, increíble. O sea, a volver a encontrarse como con el set, con los actores, si bien yo ya había hecho una película virtualmente, nada, es increíble, increíble porque había muchas ganas. Fue una película además que tuvimos que suspender dos veces. O sea, una primera que estábamos a 2 semanas, después al año creo, vuelvo de México de nuevo, vamos a filmar y de nuevo se suspende cuando nos volvieron a encerrar. Entonces ya era como que empezábamos a decir, bueno, algo está pasando acá, esto se va a convertir en esta película ¿cómo se llama? Esta que no se podía filmar nunca, en España. Eh, bueno, pero nada, finalmente logramos filmar y quedamos felices y ahí tú te das cuenta, si bueno, las cosas son por algo. Estos veces que suspendimos, estos 2 años de no haberla hecho, hizo que la película también creciera muchísimo y eso nos dejó como súper, súper contentos, la verdad. Estupendo. Bueno, esperando noticias, esperando tener noticias de esta nueva película de Matías, esperando saber más pormenores del rodaje, después cuando ya se pueda contar todo. Nada, solo quiero darte las gracias, Matías. Te envío un gran abrazo, mucha suerte. Bueno, mucha suerte en el recorrido que queda para mensajes privados, porque el recorrido de Sí, las películas siempre es más largo que su estreno. Y también, bueno, con toda la energía con lo que viene adelante. vale, bacán, muchas gracias, estuvo muy, muy buena la conversación y también ojalá que Mensajes también siga dando vueltas, que la gente la siga encontrando. Es una película también que, más allá de lo que uno puede hacer o de la campaña de prensa o de todo, sentimos que es una película que finalmente el boca a boca es lo que la ha ido promocionando y que la ha ido situando como en distintos lugares. Entonces, que se siga mostrando a nosotros nos parece increíble, nos parece nada, que es una película que en ese sentido aporta a reflexionar, a pensar y a crecer también. Bueno, esto fue Todo al Cine junto a Matías Vice. Muchas gracias, Matías. Un abrazo a todos y a Muchas todas. gracias, un abrazo grande.